María Gómez Rodrigo, profesora de la Universidad de Valencia, doctora en grandes quemados, pinturas, restauración de grandes quemados. Llevo 28 años de docencia y las experiencias que he vivido en torno al patrimonio valenciano y a otros asuntos han sido extraordinarios. Y en cuanto a mi trabajo, el trabajo que estoy desarrollando es, en este caso, relacionado con el arte, pero con una visión distinta. Es decir, es ver el Santo Grial desde el punto de vista pictórico. Y son realizaciones de interpretaciones del Grial, del vaso, como se vería en cada estilo, en muchos estilos pictóricos. Una visión novedosa, completamente novedosa, y ese es el trabajo básicamente que estoy realizando. Yo he vivido y he sentido a través de las palabras de la doctora Ana Magé, que me ha transmitido muchísimo saber, conocimientos y pasión por esa copa. Entonces, ¿qué es lo que he sentido? Algo que no puedo describir, porque he visto tantas cosas, la luz como atravesaba por esa piedra, que tanto hemos investigado para ver cómo se podía ver, con qué tipo de luz. Esas investigaciones que hemos llevado a cabo, todo eso me ha venido en ese momento. Algo, repito, no puedo describir qué emoción. Me parece maravilloso que entre pétalos, entre sonidos de arpa y, como no, entre amigos, pues la doctora María Gómez haya hecho esta maravillosa obra de arte, que además tiene sentido histórico, porque para todos vosotros tenéis que saber que el Santo Cáliz de la Catedral de Valencia en 1939 estuvo en el Mercado de Colón. No hay mejor homenaje para la Sagrada Reliquia y para este maravilloso espacio que los valencianos hemos sabido recuperar y reinterpretar, que esa mirada a la historia pues sea desde el punto de vista artístico y sea, como no, con la mejor artista que considero que tenemos en Valencia, y me disculpen los demás, que es la doctora María Gómez. Un aplauso sentido para su obra. Me habéis seguido los trazos que iban a lo loco, o sea, ni siquiera me he alejado del cuadro, porque para visibilizar bien qué pincelada o qué tono hay que aplicar, hay que alejarse, ni me he alejado. Es que, bueno, lo tengo ya tan integrado en el Santo Cáliz que me lo sé de memorieta. Muchísimas gracias, por favor, gracias a todos, y un placer enorme de verme rodeada de tanto cariño, tanta gente, los pétalos, la música.